Nos quedamos aquí en el santuario. Por favor, antes de que le suceda, antes de que pase la vergüenza, puede silenciar su teléfono, por favor. Yo sé que nadie quiere que pase eso. Y en un momento dado suena, ¿verdad? Y apresuradamente a silenciarlo, ¿verdad? Y para evitar ese momento de incomodidad, ¿verdad? Puede ser desde ya. Así no va a estar distraído en la predicación, lectura de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a estar, mis hermanos, en el libro o la carta a los Filipenses en esta mañana mayormente. Así que pueden buscar esa carta del Nuevo Testamento, la carta escrita a la iglesia en Filipos, se llama Filipenses, y será nuestro punto de inicio en esta mañana. Si gusta, se pone un marcador, ponen papelito ahí para volver siempre esa carta, ya que estaremos allí en esta mañana. Vamos a iniciar leyendo en Filipenses capítulo 1, desde el versículo 1 al 4 por ahora, y después vamos a estar leyendo más, pero del 1 al 4 por ahora, y después vamos a orar. Filipenses 1, del 1 al 4, dicen así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta predicación. Señor, tú sabes el pensamiento que tengo en la mente, Señor, acerca de tu palabra, que yo quiero exponer en esta mañana. Quiero ser de bendición a mis hermanos y te ruego, Señor, que esta carta escrita por el apóstol Pablo, que pueda ser de ayuda para nosotros también, Señor, a vivir vidas gozosas, vidas, Señor, que realmente disfruta lo que es el gozo del Señor. Así que, Padre, ayúdanos en esta mañana a leer con cuidado tu palabra y recibir ese alimento espiritual que necesitamos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Esta carta a los Filipenses fue escrita por Pablo mientras estaba encarcelado. Igual como las cartas a los Efesios, a los Colosenses y la carta a Filemón, por nombrar unas cuantas cartas más. Se ve que en ese entonces, igual como hoy en día, los presos tenían de perdida la libertad para poder escribir una carta, ¿verdad? Una bendición de poder comunicar con el mundo de afuera. Y eso es importante entender el contexto en que Pablo escribió esta carta. Porque esta carta a los Filipenses se conoce como la carta de gozo. Sin embargo, esta carta gozosa no fue escrita por un hombre que estaba disfrutando plena libertad, con riquezas y buena salud y viviendo en una gran mansión y rodeado de comodidades. Esta carta gozosa fue escrita por un prisionero. Y precisamente es el título del mensaje: una carta gozosa de un prisionero. Pablo hace mención de sus prisiones en versículo 13, Filipenses 1:13, dice: de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Igual verso 14 y verso 16 menciona sus prisiones. Lo normal para una persona que ha sido privada de su libertad sería estar descontento, estar enojado, estar deprimido y hasta amargado contra Dios. Especialmente que sabemos que Pablo no fue encarcelado por malhechor. No es que había robado un banco y lo agarraron, lo metieron en la cárcel, nada por el estilo.
La razón por la cual Pablo, igual como otros apóstoles, se encontraban en la cárcel era por ir en contra del gobierno que decía que no deberían predicar acerca de Jesús. O sea, únicamente, su único delito, entre comillas, era proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Una cosa buena, una cosa noble. ¿Y cómo les pagaron? ¿Cuál fue la recompensa? Servir un tiempo, una sentencia en la cárcel. Ahora bien, también deben entender que hay una gran diferencia entre la cárcel de hoy en día y las cárceles de ese entonces. No por muestra de manos, pero ¿quiénes han visto las cárceles en esta nación? Su hermano, la hermana trabajó allá, ¿verdad? Un tiempo. 9 años. No vamos a decir que es un hotel con todos los lujos, pero tampoco es semejante a lo que encontramos en el libro de Hechos. Sí, es diferente. Las cárceles en que Pablo se encontraban, pueden leer en Hechos 16, vayan allá por favor. No eran cárceles cómodas. No tenían acceso al gimnasio, no tenían acceso a comodidades que hoy en día pudiesen tener un preso. Y tampoco estoy diciendo que, bueno, es buena opción en la cárcel, tampoco estoy diciendo eso. Pero lo que un preso recibe hoy en día, cuanto a la comida y tratamiento médico, cosas ajenas a las cárceles en el primer siglo. En Hechos 16 vamos a ver cuando Pablo se encontró en Filipos y estuvo en la cárcel. Dice Hechos 16, verso, desde el 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, les mandaron a azotar con varas. Es un abuso físico, castigo corporal. Y después que los hubieran herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro. Ni siquiera una ventanita para que vea de perdida un poco de sol. Más adentro. Y los apretó los pies en el cepo, sin siquiera poder moverse libremente. Una cárcel fría, sucia, apestosa, seguramente con animales como ratones y ratas por todo alrededor. Y aún así, en verso 25 dice, mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. A pesar de las circunstancias en que estaba el escritor de Filipenses, es Pablo, ¿cómo se encontró a medianoche? Gozoso, alabando y cantando al Señor. Y mis hermanos, podemos concluir que Pablo había aprendido el secreto del gozo en su corazón, que no vino a causa de sus circunstancias, sino a pesar de sus circunstancias. Acabamos de cantar el cántico, porque tengo el secreto de la luz y la verdad. Los cánticos, si se dan cuenta, hablaban del gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Pablo disfrutaba el gozo del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia entre gozo como estado permanente y alegría y contentura. Uno puede estar contento porque le dieron un pequeño aumento en el trabajo. Estoy gozoso. Bueno, contento. Vienes para la casa y tu mascota se ha muerto. Estoy triste. Pero el gozo se queda permanente durante cualquier circunstancia. Aún circunstancias tan negativas como estar privado de su libertad y estar metido en la cárcel. Hechos 5, solo para que vean que Pablo no era el único. Estamos enfocándonos en Pablo por el mensaje de hoy, pero también otros seguidores de Cristo en el primer siglo estaban gozosos a pesar de la persecución. Hechos 5, miremos versos 40
y 41. Dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotados, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y soltáronlos. Y ellos partieron de delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Gozosos después de haber sido azotados. Yo creo que cualquiera de nosotros, lo que estaría más lejos de la mente es estar gozoso por un castigo corporal que no merecíamos de paso. No nos correspondía eso. Por hacer algo bueno, de predicar en nombre de Jesús, recibimos un castigo corporal. Sin embargo, el que conoce a Dios, conoce a Jesús, tiene el gozo del Espíritu Santo a pesar de las circunstancias. Vuelvan a Filipenses ahora, vamos a ver durante este mensaje, por qué la carta a los Filipenses es conocida como la carta de gozo. Porque en cada capítulo Pablo menciona otro motivo por qué tenía gozo. Esto fue un libro que estudiamos hace muchos años, un miércoles, más o menos hace unos 12, 13, 14 años por ahí, estudiamos este libro. Me dio risa el otro día, terminamos Corintios, y una muchacha nueva que está viniendo le preguntó a mis hijas, dice, entonces ya como terminamos el libro, ¿no vamos a volver allá? Y me puse a pensar, bueno, no como estudio, verso por verso, pero sí, vamos a volver cada cierto tiempo, ¿verdad?, a extraer un mensaje. Y es así, uno puede estudiar todo un libro y profundizarlo, y aun cuando vuelva la próxima vez, siempre algo más. Y así es cuando estudiamos la palabra de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, como creyentes podemos aprender, tener gozo y mucho gozo al estudiar los motivos por qué Pablo se gozaba. Ya leímos Filipenses 1, 1 al 4, ¿verdad? Vuelvo a leer versos 4 y 5. Siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Número 1. ¿Por qué Pablo estaba gozoso a pesar de las circunstancias? Tenía gozo por el compañerismo cristiano. El compañerismo cristiano. Menciona en versículo 4 que él hacía oración por los hermanos. Había conocido unos obispos y unos diáconos y otros hermanos en la iglesia. Entonces, cuando presentaban peticiones, Pablo oraba por los hermanos. Y en sus oraciones dice que lo hacía con gozo. Verso 4. Con gozo. O sea, no era una carga pesada para Pablo orar por los hermanos. ¿Pero por qué? Verso 5 dice el por qué. Por vuestra comunión en el Evangelio. Mis hermanos, hay algo especial acerca de la comunión que tenemos en Cristo. Comunión es como una combinación de dos palabras, común, unión. ¿Y cuál es la comunión que tenemos con hermanos en Cristo? ¿Cuál es el vínculo que nos ata el uno al otro? Es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esta comunión está basada no en factores sociales ni económicas. Durante los años hemos tenido gente muy rica aquí, con muchas posesiones, y otros que apenas suficiente por vivir durante esa semana. Y podemos estar en un solo lugar y compartir juntos porque nuestra comunión no depende de factores sociales ni económicos. Puede haber gente muy rica, muy pobre, gente muy anciana, gente muy joven. Nada de eso importa. Gente muy popular como gente desconocida. La base de nuestra comunión en el Evangelio es o son las buenas nuevas de salvación. Sergio lo mencionó en la oración, que eso es un cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y el pertenecer al cuerpo de Cristo infunde gozo los unos por los otros.
Mire cómo Pablo inicia la carta diciendo, estoy gozoso por su comunión en el Evangelio. Sí, yo estoy en la cárcel, sí, no los veo físicamente, pero yo sé que tanto yo oro por ustedes como ustedes oran por mí. Yo les mando una carta de la cárcel y ustedes me hacen llegar sus correspondencias de sus casas a la cárcel. Punto es, esa comunión, mis hermanos, es inquebrantable entre hijos de Dios. Hebreos 10:25, el hermano Richard lo mencionó en su enseñanza en esta mañana, los varones, Hebreos 10:25, la importancia de congregarnos. Dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Saben que Cristo edificó la iglesia con el propósito de apoyarnos mutuamente? Nadie debería querer vivir en aislación. Ningún hijo de Dios debería decir, bueno, yo no necesito compañerismo con más hermanos en Cristo. Yo estoy bien, Dios y yo. Ahora, si se murieran todos los demás hijos de Dios, ok, Dios y tú. Pero si Cristo edificó la iglesia, una organización donde recibimos apoyo mutuo, que necesitamos, edificación mutua, exhortación mutua, no debemos menospreciar lo que recibimos de los demás. Pablo se gozaba por la comunión que los hermanos le daban en el Evangelio. Segundo, bajan a verso 14-18, un segundo motivo de gozo. Dice, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo. Y en esto me huelgo y aún me holgaré. Holgar es otra forma de decir gozar. Segundo, Pablo se gozaba porque Cristo era predicado. Cuando Pablo terminó en la cárcel, dice él que sus prisiones hicieran que más hermanos tomaron ánimo a hablar la palabra sin temor. O sea, había creyentes que, como Pablo estaba evangelizando y ministrando y predicando, pues ¿quién soy yo? No tengo que hacer nada. Pablo es tremendo. Dejemos que él lo haga. Él lo hace bien, es tremendo. Y luego Pablo estaba en la cárcel. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a llenar ese gran hueco que había dejado el apóstol Pablo, ya que estaba encarcelado? Y qué bueno que muchos hermanos aceptaron el desafío de predicar la palabra sin temor. Pero noten algo. Adentro de ese gran grupo de personas que comenzaron a hablar la palabra en ausencia física de Pablo, había gente sincera y había gente que lo hacía por envidia y por contención. Ahora podríamos decir, bueno, qué bueno por los que predicaron sinceramente y qué malo, ¿verdad?, por aquellos que lo hicieron por contención. Sin embargo, el sentir de Pablo en verso 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante en todas maneras, o por pretexto o por verdad, cualesquiera que sean sus motivos personales, yo me gozo en que Cristo es anunciado, Cristo es predicado. Ahora, si el creyente desea ver a Cristo magnificado, se goza al ver que hay muchos envueltos en engrandecer su nombre. Podría dar tal vez una pequeña ilustración a los tiempos modernos. No todas las iglesias, a mi parecer, tienen un enfoque correcto. Hay iglesias que están muy enfocadas en cosas secundarias, no en la predicación del Evangelio. Sin embargo, igual que Pablo, puedo gozarme que por lo menos están anunciando a Cristo. Quisiera que lo hicieran de otra forma, quisieran que sus motivos fuesen sinceros,
Y aún pudiera ser un pastor cuyo deseo es ser el próximo mega pastor, que tiene su propio canal. Y por supuesto, en el día de hoy, ¿cuántas gentes no quieren ser, como mencionó el hermano Ruperto la otra vez, influenciadores, verdad? A veces para mal, pero aún en el reino, en el ámbito cristiano, hay quienes desean tener los seguidores. Y realmente, su deseo más grande es hacerse popular, que su canal engrandezca para que no los ingresos. Malos motivos, sin duda. Diría Pablo, lo están haciendo por envidia, por contención, con fines de lucro. Y aún así, puedo gozarme por cada persona que de alguna forma anuncia al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la propagación del Evangelio es más importante que mi éxito personal. Que yo sea conocido o desconocido, eso no es relevante. Que muchas gentes vengan a esta iglesia o nadie venga a esta iglesia. Que Cristo sea predicado. Que aquel con malos motivos y aquel con fines siniestros sea más grande que yo. Que Dios le bendiga, pero que predique a Cristo. Pablo decía, yo estoy en la cárcel. Muchos están tratando de llenar mi lugar nombrándose como sucesor de Pablo. Y yo sé que todos no son sinceros por lo que escucho. Yo en la cárcel, ¿cómo voy a saber? Pero ustedes me dicen, y yo sé que no todos son sinceros. Pero yo me gozo en que Cristo está siendo anunciado. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando realmente el deseo del Hijo de Dios es ver a Cristo magnificado, entonces no hay lugar para motivos egoístas. Pablo se gozaba por la predicación de Cristo. Filipenses 1 ahora, versos 21 al 25. Tercer motivo de gozo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe. Resumiéndolo, Pablo se gozaba porque su vida beneficiaba a otros. En estos versículos, Pablo explica una angustia mental que él tenía. Por un lado, él sabía que al fallecer iba a pasar a la presencia del Señor. Lo sabía. Dice en Corintios, ausente el cuerpo, presente con el Señor. Él lo sabía. Y es más, dice aquí que sería mejor estar con Cristo. Pero Pablo no era egoísta. Dice, yo sé que aunque es mejor para mí estar ya con Cristo, es más provechoso, más beneficioso para ustedes si yo me quedo aquí. O sea, Pablo entendió que su ministerio, su servicio era necesario para esta iglesia local y cuántas iglesias locales más. Pablo confiaba en permanecer con ellos, dice verso 25, para su provecho, su beneficio, su utilidad y gozo de la fe. ¿Sabe qué? Trae gozo al creyente en saber que mi vida acarrea bendición y beneficio para otros. Que mis palabras brindan ánimo, mi presencia brinda apoyo. Usted dice, usted es el pastor, usted también. Simplemente su presencia en este lugar, leemos en Hebreos 10:25, causa una exhortación, una edificación mutua. No crea que, bueno, eso es para los líderes, eso es para el apóstol Pablo, eso es para los pastores y diáconos. No. Cada persona tiene un papel importante en bendecir las vidas de los demás hijos de Dios. Aun cuando Pablo estaba en la cárcel, se gozaba de que su vida tenía un gran impacto en los demás. Y debo decir, hasta el día de hoy. Porque sí, esa congregación en Filipos, literalmente recibieron un rollo que abrieron y pues ahí está, la carta a los filipenses.
Y qué bueno que atesoraron y estimaron lo que recibieron de Pablo y la guardaron por las edades, hicieron copias, las cambiaron con otras iglesias. ¿Y sabe qué? Hoy en día, casi 2000 años después de que Pablo escribió estas cartas de una celda sucia y apestosa, menciona que su vida, y se gozaba de que su vida servía como fuente de ánimo para los demás. Porque ¿quién no ha recibido paz y consolación leyendo las cartas de Pablo? Tal vez de aquí Filipenses, tal vez de Tesalonicenses, cuando leemos acerca de los que duermen en Cristo. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe por qué tienes esas palabras? Sí, yo sé que es porque Dios así usó a Pablo, pero Pablo fue el instrumento humano que Dios utilizó para impactar la vida de aquellos, sus contemporáneos, como para nosotros también. Y no cabe duda, mis hermanos, especialmente hoy en día, con toda la facilidad que hay para guardar mensajes, cosas para el futuro, que usted guarde un mensaje de aliento, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, algo que puede impactar las vidas de ellos por muchas generaciones. Y si usted lo entiende así, entonces causa gozo en su vida personal. Filipenses 2, versos 1 y 2, también un cuarto motivo de gozo. Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Número 4, Pablo se gozaba por la unidad del cuerpo de Cristo. Dice, cumplid mi gozo. El gozo de Pablo sería cumplido si la iglesia estuviera unida en su mentalidad, en sus motivos y en sus metas. ¿Qué es lo que causa la división en una iglesia? Cuando hay gente egoísta, cuando hay gente soberbia, cuando hay gente carnal, gente que no entiende que el propósito de la iglesia es que nos unamos con Cristo Jesús en la proclamación de Él mismo. Pero cuando yo tengo mi propia agenda y yo tengo mis esperanzas carnales y yo tengo esas expectativas carnales, tengo mis ambiciones carnales y no me enfoco en lo que Cristo ha dejado, la unanimidad de mente, la unidad del espíritu, entonces no hay unidad. Pero Pablo, escribiendo a los Filipenses, tenía la esperanza de que su gozo fuese cumplido por la unidad de los creyentes. Ahora, vayan a Juan 17, porque es interesante que en las pocas oraciones que tenemos de Jesús, y no me van a malentender, no es que Jesús oraba poco, oraba mucho, pero de oraciones grabadas, registradas en la palabra, no son tantas. Una de ellas, en Juan 17, miren esta petición de Jesús. Juan 17, 21-23. Dice, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Cristo oró por la unidad de los creyentes. Los que eran creyentes en su entonces, con verso 20, los que han de creer, futuros creyentes también. Ahora, sería algo cruel de parte de Dios decir, bueno, quiero que tengan unidad, pero no les voy a dar lo que necesitan para poder tener unidad. ¿Sabe lo que Dios ha dado a sus hijos para que podamos tener unidad? Efesios 4, versículo 3. Efesios 4, verso 3.
Dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La única base de nuestra unidad es el Espíritu Santo de Dios. Y conste que Dios a cada uno de sus hijos que nos da su Espíritu Santo. Entonces Jesús pide al Padre que sus creyentes, sus seguidores seamos unidos y luego nos da su Espíritu Santo para poder ayudarnos a disfrutar la unidad, que significa que cuando estamos en disensión no estamos viviendo a la voluntad del Espíritu. Y si no es la voluntad del Espíritu, es la voluntad de la carne, la oposición al Espíritu. Punto es, mis hermanos, Pablo se gozaba por la unidad que pudo ver en esta iglesia local. Filipenses 2, 14 al 18. Un quinto motivo de gozo. Y solo para repasar, yo no sé cuántos han recibido una carta de un preso o alguna correspondencia de un preso, pero podríamos imaginar que un preso se va a quejar del alojamiento, del tratamiento que le dan, de la comida, ni digamos, de que las noches son muy frías y esto y lo otro. Nada por el estilo vas a encontrar en la carta de los Filipenses. Nada por el estilo. No hay ninguna queja. Es más, miren esto, Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Espérate, ¿a poco no Pablo tendría mucho de qué quejarse por su estado presente? Mire, estoy sirviendo a Dios, predicando el Evangelio, y así recibo una sentencia en la cárcel. Así recibo maltratamiento. No solamente él no da murmuraciones, sino manda a los demás que estaban en condiciones mejores que él a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo por todos vosotros. Y asimismo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Número 5, ¿por qué Pablo se gozaba? ¿O por qué tenía gozo? Tenía gozo porque vivía con una perspectiva eterna. Una perspectiva eterna. ¿Dónde veo eso? Pablo hablaba de la manera distinta en que los hijos de Dios deben vivir, ¿verdad? Verso 15, como luminares en el mundo. ¿Qué hace una estrella en las tinieblas? Resplandece, deja brillar su luz. No está afectado por su ambiente, por sus alrededores. La intensa oscuridad no quita el resplandor de la estrella. Y así Pablo manda a los hijos de Dios vivir. ¿Pero por qué? Verso 15. Reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. El día de Cristo no es un día en tu calendario entre enero y diciembre. Comúnmente nosotros somos regidos por el calendario, ¿no es cierto? En casi todo. Toda faceta de la vida. Toda faceta de la vida. El calendario y el reloj nos rigen. Y hay quienes viven haciendo planes a corto plazo, medio plazo y largo plazo. De aquí a 5 años quisiera hacer esto, estudiar lo otro, estar en esta posición, 10 años mejor y así hacemos planes. Y no hay nada malo con eso, siempre y cuando se eche la voluntad de Dios. Pero Pablo tenía una visión aún más larga de 5, 10, 15 años. Cuando él menciona en versículo 16 de la esperanza de gloriarse en el día de Cristo, ¿sabe lo que Pablo tenía en mente? La eternidad. Yo deseo vivir de esta manera ahora,
como luminares en el mundo, aferrándome y reteniendo la palabra de vida, no para que me vaya bien de aquí a 5 años, no para que me vaya bien de aquí a 30 años, sino yo tengo en mente un día glorioso en el más allá, en el día de Cristo, el día en que Dios, o yo le voy a presentar a mi Dios, lo que he hecho a su nombre. Y Dios me va a recompensar por toda la eternidad. Pablo vivía con una perspectiva eterna y se gozaba con la esperanza de que Dios le iba a recompensar. Pablo entendió que sus labores de sacrificio, verso 17, cuando él dice, verso 17, y aún si soy derramado en libación, ¿sabe qué es libación? Era una ofrenda, sí, pero entre todas las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, unas eran holocaustos, sacrificio quemado. Traían el borrego, lo quemaban y está todo, adiós borrego. Pero luego había libaciones. Es una ofrenda de un líquido. Podría ser un aceite o un vino que se derramaba literalmente sobre el altar. Y es interesante que Pablo dice, aun si soy yo derramado en libación, mi vida está siendo derramada por el bien de ustedes, el avance del evangelio. Y en vez de yo decir, bueno, desperdicié mi vida invirtiéndola en los demás, Pablo dice, no, yo me gozo por vosotros. Es más, ustedes deben gozarse juntamente conmigo, porque vivimos a la luz de la eternidad. Ahora, si tú eres de aquellos que no creen en la eternidad, que creen que solamente se vive una vez y unos 70, unos 80, tal vez unos 90 años, y ya hay que disfrutarlo al máximo, derramar tu vida por otros no tiene sentido, no cabe en tu perspectiva, porque tu perspectiva es muy corta. Pero como hijos de Dios sabemos que hay una eternidad y realmente lo que importa más es el tiempo que vamos a durar en la eternidad que el tiempo presente. Ahora, trabajamos hoy para recibir recompensas eternas, eso ni hay que decirlo. Y Dios es fiel y no es injusto para olvidar la labor que hemos hecho a su nombre. Hebreos 6, verso 10. No es injusto, Dios se acuerda de cada cosa que hemos hecho a su nombre. Pablo se gozaba por eso. Luego Filipenses 2. Esto es interesante. Del verso 25 al 28. Lean con cuidado y entenderán el punto que quiero extraer. Filipenses 2, 25 al 28. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito. Si usted está buscando un nombre de bebé, buen nombre, Epafrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y administrador de mis necesidades. Miren eso, una descripción de quién era Epafrodito. Tremendo siervo del Señor, tremendo compañero de Pablo. Verso 26. Porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros. Y leen con cuidado. Y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. ¿Entendieron eso? Epafrodito no estaba angustiado, no estaba triste por su propia enfermedad. Él estaba angustiado porque los demás habían oído que él estaba enfermo. Este hombre Epafrodito estaba tan envuelto en las vidas de los demás que no quería que siquiera se preocuparan por su salud. Ay, que los otros oigan que estoy enfermo. No quiero causarles preocupación y angustia. Ahora que ellos se enteraron, yo estoy angustiado. 27. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte. Diríamos, estaba grave. Estaba grave. Tal vez hasta agonizando, podríamos decir. Mas Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza
sobre tristeza. Dice Pablo, primeramente Dios tuvo misericordia de Epafrodito, restaurando su sanidad. En un acto de misericordia y de sanidad, Dios le restauró la sanidad. Pero también a mí me mostró misericordia porque tanto lo aprecio, tanto lo necesito, que si él hubiera fallecido, sería muy difícil para mí, tristeza sobre tristeza. Verso 28. Así que le envío a ese Epafrodito, le envío más presto para que viéndole os volváis a gozar y yo esté con menos tristeza. Ahora, para ti y para mí, Epafrodito es un nombre nada más de un personaje bíblico. Pero Epafrodito, para esa iglesia en Filipos, era un tremendo siervo. Uno que había venido en ciertos tiempos a administrar, a animar, en qué les puede ayudar. Había impactado a muchas familias. Ese era Epafrodito para los filipenses. Y al escuchar que él estaba enfermo, estaban preocupados. Y cuando Pablo relata que por un acto de misericordia de Dios, aquel que estaba postrado en cama, al punto de morir, ya estaba vivito y coleando. Pablo dice, ahora se los voy a enviar para que al verlo, ustedes estén gozosos. Y eso nos trae este punto. Pablo estaba gozoso al ver la misericordia del Señor. La misericordia manifestada en una sanidad tremenda que Dios había dado a Epafrodito. Pablo anticipaba que los hermanos en Filipos también tuviesen la misma reacción gozosa al ver a Epafrodito. Ahora una cosa que voy a decir. No podemos explicar por qué el Señor decide sanar algunas veces y otras veces no. Cuando es el mismo grupo que está orando, con el mismo fervor, no trataría de decir, bueno, es que para ese individuo levantamos 100 oraciones y para la otra nomás eran 50. Por eso, no tengo explicación. Dios no me da acceso a esa información. Lo que sí debo aconsejarle siempre, cuando hay un enfermo, alguien grave como está Epafrodito, orar sin cesar y esperar que Dios haga el milagro, pero jamás decir, bueno, ya estoy amargado porque Él no me dio el milagro que esperaba. Jamás. Lo que sí podemos hacer cada vez que vemos un milagro de misericordia de Dios, y en medio nuestro lo hemos visto. No me dejan mentir, lo hemos visto. La mano de sanidad de Dios y la mano de protección de Dios. En mi propia vida lo he visto, mis hermanos. ¿Ustedes se acuerdan? Algunos, lo que me pasó hace 4 años, ese accidente. Puede ser muy diferente. Mi vida puede ser muy diferente. Pero la mano del Señor fue misericordiosa para conmigo. ¿Cuál es el punto? Cuando veo la mano del Señor de misericordia, debe causarme gozo, aunque yo en sí no haya sido recipiente de misericordia. Me gozo por los demás. Tal vez había personas ahí que estaban luchando con enfermedades y estaban esperando que Dios los sanara. Y aún así al ver a Epafrodito, qué bueno que el Señor lo restauró, qué bueno que el Señor dignó de tener misericordia de él. Yo me gozo por eso. Así que hermanos, mucho motivo por qué estar gozoso con el Señor. Y aún estirando un poquito la aplicación. ¿Saben lo que cada incrédulo recibe en el momento de su conversión? Misericordia del Señor. Y literalmente, dice Juan 5:24, es pasado de muerte ¿a qué? A vida. Así que claro, nos gozamos por una sanidad milagrosa en cuanto a salud física. Y cuanto más cuando escuchamos que hay un nuevo nombre en la gloria. Los hermanos Richie y Tan me dijeron la semana pasada, fueron a evangelizar una pareja de ancianos que conocen.
Y gloria a Dios por su predicación del Evangelio. Aquellos dos recibieron a Cristo como Salvador, recibiendo la salvación de su alma. Yo me gozo, hermanos, porque literalmente en el ámbito espiritual, Dios rescató esas almas, les mostró misericordia, dándoles vida en lugar de muerte. Y si la verdad se habla, ese milagro es aún más importante que la salud física, porque es salvación del alma. Gozo al ver la misericordia del Señor. Número 7, Filipenses 3:1 y 4:4. Casi terminamos, 2 puntos más. Filipenses 3:1 y 4:4. Motivos de gozo, escrito por un prisionero. Filipenses 3:1. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, la verdad, no es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Filipenses 4:4. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Pablo no tuvo molestia en escribir las mismas cosas a los filipenses, pues entendió que sería para su provecho. Así dice, no es molestia escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro, es provechoso. Luego, Filipenses 4:4 lo repite 2 veces más. Gozaos en el Señor. Ahora, en los demás motivos, Pablo se gozaba por los hermanos, por su beneficio a ellos y la unidad y todo eso. Pero aquí sencillamente es gozarse en el Señor. Gozarse en el Señor. Es algo que el creyente puede y debe hacer cuando. Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Siempre. Hay muchos motivos por qué uno puede gozarse en el Señor. Hebreos 13, vayan ahí rápidamente. Hay una hermosa promesa aquí. Y yo creo que esto estaría en la mente de Pablo. Porque estando encarcelado, y pues nunca, honestamente nunca estando en esa situación, solo puedo imaginar. Pero aparte de estar privado de su libertad, tiene que ser difícil estar en aislación, ¿verdad? Especialmente si duras un rato, mucho tiempo ahí, va a pensar que estás desamparado. Ya no hay conecte con los de afuera. Ya los familiares y amigos ni escriben cartas. Y uno puede decir, bueno, estoy desamparado. Sin embargo, Hebreos 13, versos 5 y 6 dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contento de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Seguramente esto estaba en la mente de Pablo. Sí, aquí no pueden venir a visitarme libremente. Sí, estoy a solas físicamente hablando. Y aún así puedo gozarme en el Señor porque Él nunca me desampara. Él nunca me deja. Él es mi ayudador y lo que me hagan aquí de maltrato, no le voy a temer porque el Señor está conmigo. También podemos gozarnos en el Señor porque tenemos la salvación del alma. Como dice Filipenses 4, verso 3, miren esto. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estando en esa celda fría, Pablo se gozaba en el Señor porque su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Ese libro, según leemos en Apocalipsis 21, tiene todos aquellos que tienen derecho de entrar a la Nueva Jerusalén. Todos cuyos nombres están en ese libro van a entrar al paraíso. Y aquel cuyo nombre no está en ese libro es lanzado al lago de fuego. Así que cualesquiera que sean las circunstancias en esta tierra, Pablo se gozaba en el Señor, porque el Señor le ayudó, no le desamparó, y su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Para terminar, Filipenses 4, 10 al 14, último motivo de gozo. Filipenses 4, 10 al 14. Dice,
mas en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para dura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación. Último motivo de gozo que encontramos en esta carta: gozo por el cuidado fraternal, cuidado entre hermanos. Pablo dice: yo me gocé en el Señor de que ha reflorecido. Ahorita estamos en tiempo de primavera, ¿verdad? Ya poco a poco están viendo las flores que parecía que estaban muertos, ¿verdad? Ninguna señal de vida. Ya se ve por aquí y por allá, ya las hojas van a brotar, reflorecer. Algo que por un tiempo, temporalmente, estaba muerto y ha reflorecido. Pablo dice: así es su cuidado de mí, el apoyo que me han dado. Siempre estaban solícitos, siempre diligentes, pero les faltaba la oportunidad. Yo sé que querían hacerlo y por razones económicas no podían. Estoy gozoso porque el Señor siempre ha usado a otros hermanos a proveer por mis necesidades. Pero no solamente eso. Si bajamos al verso 12, él explica que él había experimentado tanto humillación, pobreza, como abundancia. Había meses cuando nadie le ayudaba a Pablo. Y otros meses que todo el mundo le traía su canasta de comida y un costal de dinito y estaba bien. Tanto la abundancia como la humillación. A veces sí conozco a Artura, pero a veces tengo hambre. ¿Y qué es lo que me fortalece en todo esto? Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El gozo de Pablo descansaba en que su fortaleza venía del Señor. Ahora, no cabe duda que en esta instancia Cristo utilizó a los hermanos para bendecir y proveer para Pablo. El decir que Cristo va a proveer no exime nuestra obligación, con manos en Cristo, de apoyarnos mutuamente. Que Dios te bendiga porque yo no lo voy a hacer. Que Dios te ayude porque yo no lo voy a hacer. No, eso no es el pensar del cristiano. Aquí los hermanos fueron de ayuda para Pablo. Y Pablo reconoce que toda situación podía superar, por más mala que sea, porque Cristo le fortalecía. Mis hermanos, este pasaje ha sido muy mal usado a veces para personas que lo atan a cualquier declaración. Lo puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es poder pasar necesidad como para pasar abundancia. El contexto es cualesquiera que sean mis circunstancias, estar en libertad o estar en la cárcel, estar con salud o estar en enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una declaración ilógica de decir puedo volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es cierto, no es cierto en ese contexto. Y Pablo se gozaba porque el Señor le fortalecía aún cuando él estaba en esta cárcel fría. Hay predicadores, tal vez lo he dicho una que otra vez, pero hay predicadores que siempre inician, es su forma de iniciar el culto, decir, ¿cuándo están contentos porque no están en la cárcel? Y todo el mundo, sí, amén. Y estoy seguro de que Pablo está ahí y dice, bueno, yo he estado en la cárcel. Y tanto en la cárcel, como en estas bancas, como en una casa libre, estoy contento. Porque tengo el secreto del gozo. Y es gozarme en mi relación con Cristo y mi relación con mis hermanos. Y las varas de una celda no me pueden quitar ese gozo. La enfermedad no me puede quitar ese gozo. La escasez económica no me puede quitar ese gozo. Porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Vamos a orar. Padre Celestial, oh Padre, cuántos motivos de gozo no tenemos, Señor, en nuestras vidas.
Hasta, Señor, podríamos sentir vergüenza cuando leemos de Pablo, encarcelado, maltratado, un cuerpo físicamente abusado. Y en esta carta escrita desde la cárcel no hay ninguna queja, ni una pizca de murmuración acerca de sus circunstancias. Simplemente gozo y más gozo y más gozo, agradecimiento y confianza y esperanza. Oh, qué gran lección nos ha dado, Señor, con el testimonio de Pablo. Te ruego, Padre, que el gozo de mis hermanos en Cristo aquí siempre puede ser a altos niveles, Padre. Que no vivamos deprimidos y tristes y cabizbajos, sino gozosos, Señor, no necesariamente a causa de las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Que reconozcamos que el fruto del Espíritu involucra el mismo gozo, Padre. Y aun cuando Satanás nos quisiera tentar y hacernos pensar en cosas negativas, Señor, que tu gozo, el gozo de tu Espíritu reine en nuestros corazones para poder superar todas esas tentaciones y acechanzas del maligno. Padre, consuele a cada corazón, Señor, que necesita consolación. Brinde gozo a cada alma que necesita el gozo del Señor, sabiendo que eso es nuestra fortaleza. Bendiga a mis hermanos, Padre. Bendiga esta tarde el culto que tenemos esta noche. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.